Muy Buenas buenas tardes, tardes. bienvenidos a todos. Hola, Hola, hola. hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, hoy nos visitan, pues, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos visitan muchas personas desde muchos lugares diferentes, países. Habéis ido compartiendo en el chat. Será un lugar, pues, interesante para ir compartiendo aquello que queramos compartir. También preguntas que se puedan hacer, pues estaremos dando respuesta a través del chat. Y hoy concretamente, bueno, pues nos vamos a enfocar en un taller que vamos a hacer acerca de neuroeducación, en este caso estrategias para el cambio. Se ha llenado la sala, por tanto, se está también compartiendo en directo en el canal de Facebook de la escuela. Y desde aquí vamos a iniciar la presentación. Igualmente he visto que hay personas desde Argentina, Alicante, Chile, México, Ecuador también. Bueno, pues bienvenidos a todos y deseando pues que sea útil para todos nosotros. Vamos a compartir la presentación para que podamos ir siguiendo el hilo de la presentación de hoy. No sé antes decir de que bueno, hay espacio para poder compartir a través de lo que es el chat. Estaremos atentos a él en este sentido. Y bueno, Los cambié los platos. antes que nada presentaros, bueno, ¿Cómo me para sacarlo ahí? decir que si mientras que no haya una intervención, pues guardemos el micrófono en silencio. No obstante, automáticamente se va gestionando y ya cuando alguien quiera pues, compartir algo, decir algo, pues entonces se planteará y se podrá abrir el micrófono. Bueno, pues contaros en este sentido que la escuela ya he visto algunas caras habituales en los talleres, pues bueno, nos dedicamos sobre todo, pues somos un equipo de personas que impulsamos el desarrollo, tanto personal como profesional, a través del coaching. Y en este caso eh, tenemos a Yecid, que pertenece al equipo de coaching educativo, que hacemos un programa para este desarrollo de habilidades dentro del profesorado, y dentro del equipo, pues hoy vamos a compartir una parte muy, muy importante que es la neuroeducación. En este caso, como escuela, para aquellos que hayáis venido nuevos, bueno, pues hacemos un coaching integral en el cual nos damos cuenta que podemos aplicar coaching, un acompañamiento de diferentes vertientes, tanto la más latinoamericana, que se enfoca en la profundidad de las emociones, en gestionar también las creencias que nos limitan, y desde aquí también la parte más europea del acompañamiento desde la reflexión, desde el respeto a la persona, y la parte más norteamericana enfocada a generar acciones y dar pasos para avanzar en los objetivos que nos planteamos. Este coaching integral, nosotros en la escuela nos centramos sobre todo en el desarrollo personal, también la parte de desarrollo profesional, y también la parte de dar servicios a organizaciones en las cuales colaboramos, tanto en países de Latinoamérica como en Europa y en España. Dentro de este espacio de formación también hacemos sesiones de coaching, importante para tenerlo en cuenta aquellos que queráis dar un paso y desarrollar un proceso de coaching, pues la escuela tiene espacio también para escuchar, compartir y desde la honestidad valorar en qué podemos ser útil y acompañar como puente en la transición que cada uno se esté planteando o esté realizando. Sobre todo nos centramos en el cambio y concretamente el taller de hoy también lo va a enfocar desde ahí. En este caso, bueno, pues a quien en ocasiones no ha estado estancado, quien en ocasiones ha detectado que le faltan recursos para abordar lo que está ocurriendo, en este caso incluso dentro del ámbito de la educación o también en ámbito personal o profesional, ¿no? Entonces, desarrollar nuevos recursos nos puede ayudar, en este caso, pues
a valorar y reconocer qué es aquello que se necesita tanto en uno como cuando nos relacionamos con otro para ayudar a otras personas y desde aquí, bueno, pues generar procesos de cambio, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Erich Hoffer que plantea que en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán más bien equipados en un mundo que ya no existe. Y este es un poco el punto de partida hacia donde nos enfocamos. Por tanto, desde aquí vamos a continuar para que presentaros a Yezid, en este caso, dentro de la escuela. Bueno, en este caso, tanto Elena como yo somos quienes llevamos la escuela desde 2007 y hoy día, pues, con una gran extensión a nivel internacional y en España. Y desde aquí, bueno, pues comenzamos un proyecto de hacer algo que nos gustaba y que iba con nosotros, ¿no? Que es empezar a trabajar en ayudarnos a nosotros mismos, que ha sido un camino arduo, pero de aprendizaje constante y enriquecedor, porque al tiempo empiezas a encontrar otras maneras de vivir y experimentar lo que dependen más de ti, no de lo externo a ti. Y luego también de cara también a poder desarrollar estos procesos en otras personas. Os presento a Yezid. Yezid, bueno, pues pertenece al equipo de coaching educativo. Él es escritor, facilitador en neuroeducación, reside en Bogotá, concretamente en Colombia, y es facilitador de coaching también, sobre todo educativo y familiar. Docente de neurociencias, coach internacional también, conferenciante y formador en crecimiento personal. Y bueno, tiene su proyecto de DespiertaNet y tiene pues un máster, varios máster, en este caso pues uno de liderazgo, de competencias en liderazgo por Harvard y también de liderazgo de organización también con el coaching. Desde aquí poco más, quedaré atento al chat, os invito a compartir aquello que consideréis, nuestro deseo que sea lo más útil posible para vosotros y estaré al tanto de ir compartiendo también documentos e información relevante acerca de lo que hoy se plantee en el chat y desde aquí podréis acceder a ello, descargarlos y os iré compartiendo información en este sentido. Sin más, bueno, pues os dejo con Yezid. Yezid, bienvenido, muy buenas. Hola, muy buenas tardes y buenas noches del otro lado de nuestro planeta. Qué rico es tener este escenario y me emociona lo que tú mencionabas, Humberto, inicialmente, o sea, del interés internacional en esta cruzada de transformación, porque efectivamente, más allá de este momento, está el compromiso que tenemos todos y el gran equipo que tenemos, porque pues personas de España, de Chile, de acá Colombia, que somos, y estamos comprometidos realmente con eso. Entonces, para comenzar, quisiera de pronto que nos diéramos la oportunidad de desaprender, que quitemos todas esas ataduras que nos impiden a nosotros darnos la oportunidad de nuevos aprendizajes. Entonces, el concepto de desaprender lo utilizamos mucho nosotros en el buen sentido de la palabra. No significa que lo que sé esté bien o esté mal, solamente que en este momento el conocimiento, entre más amplio sea el conocimiento, entre más información tenga yo, más me cuesta el solo hecho de decir, hay algo nuevo, esto es una oportunidad. Entonces, para entrar en materia, los invito a darse esta oportunidad como lo hacen los niños. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos los chicos en primera infancia, ellos constantemente están dándose la oportunidad de nuevos aprendizajes por una sencilla razón. Están en modo exploración. Y cuando están en ese modo de exploración, se dejan sorprender. Nosotros los adultos rara vez nos dejamos sorprender. Entonces, acá los invito a que empecemos con eso. Entonces, para entender un poquito qué es la neuroeducación o de dónde viene. Esto es un concepto que básicamente quiere triangular el funcionamiento del ser. Entonces, tenemos por un lado todo lo que son el funcionamiento biológico, que es la neurociencia, que viene de la función cerebral natural,
¿sí? La instintiva, la natural. Luego está todo el tema de comportamiento o de conductas de los entornos que se atribuye a la psicología educativa o al acompañamiento educativo a nivel de la esencia o del comportamiento de las personas. Y por último, no menos importante, está toda la estrategia pedagógica, que son todos los procesos de aprendizaje. Entonces, ¿dónde está la neuroeducación? Justamente en este punto, que es lograr unir todas las disciplinas y todo el comportamiento natural en una persona para llevarlo hacia ¿qué? Hacia el aprendizaje. Y esto no es otra cosa más allá que aprender a ver el mundo desde la integralidad del ser, de cómo soy yo, de cómo pienso, de cómo siento, de cómo vivo y cómo experimento cada día el proceso de aprendizaje. Entonces vamos a quitarle el concepto de neuroeducación porque digamos que eso es la etiqueta. Aquí vamos a hablar que la neuroeducación es básicamente cómo aprendo y cómo aprendo desde el ser. Entonces, para eso, entonces vamos a ver. Y es algo que tienen que tener muy importante. Recuerden que les dije apertura mental. Entonces, les menciono esta frase que me parece muy importante y es que las grandes ideas siempre fueron locuras para otros. Y eso básicamente es, ¿qué puedo hacer yo de forma diferente? ¿Cómo me doy la oportunidad de abrir un mundo, de observar al mundo de una manera diferente? Así otros me digan loco. Y aquí voy a decir mi propia percepción y mi propio sentir. Yo siempre utilizo la frase que cuando nosotros queremos transformar la educación es una cruzada quijotesca. ¿Recuerdan el libro de Don Quijote? Cuando se mencionaba esa expresión, básicamente es, no vamos a tomarla literal como vamos a luchar contra los molinos de viento. Solamente es la filosofía y de estar convencidos que si me atrevo a hacer algo diferente, voy a tener un reconocimiento, primero, porque yo me atrevo a hacerlo, porque yo lo intento y me comprometo. Y lo segundo es que al ser nuevo voy a tener la recepción y sobre todo voy a tener esa conexión con las otras personas que intervienen dentro del proceso educativo. Entonces, cuando hablamos nosotros de estrategias, vamos a utilizar el tablero de ajedrez. La gran mayoría, si no todos, en algún momento de nuestra vida hemos jugado ajedrez. ¿Y qué es lo primero que nos enseñan a nosotros? Que el ajedrez se gana con estrategia. ¿Y eso por qué viene? Por el concepto de la guerra. ¿Sí? Y cuando se habla de la guerra en el buen sentido de la palabra, claramente ninguna guerra es buena, solamente el tema, digamos, del desarrollo de estrategias. Si nosotros vemos los grandes movimientos o los grandes sucesos a nivel tanto tecnológico como de formación han ocurrido en esos eventos donde se establecieron guerras. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que esté bien ni que esté mal, solamente lo pongo en comparación. Entonces, ¿de dónde viene la palabra estrategia? Justamente de qué hago en favor de. Es lo que quiero que nos llevemos hoy. Entonces, lo primero es, si tengo en mi cabecita que debo crear una estrategia, eh, es algo que uno dice, bueno, pero es que, ¿qué es una estrategia? Constantemente a nosotros nos están diciendo eso en el ámbito empresarial y en el ámbito institucional, en nuestros colegios, en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, en las universidades y en las mismas empresas. Nos dicen a nosotros, vamos a desarrollar el plan estratégico. ¿Sí? ¿Y qué es el plan estratégico? ¿Qué hacemos para lograr los objetivos? Entonces, acá voy a empezar con esta antagonía. ¿Y por qué lo pongo como una antagonía? Porque casi siempre nos venden a nosotros que la figura del villano y el héroe son lo que normalmente se establece o se presenta en la casa, empecemos en la casa, y también lo llevamos a nuestros sitios, a nuestras aulas de capacitación o nuestros colegios. Entonces, mire que aquí no se trata, y lo pongo con esta imagen, porque acudiendo, digamos, a lo más reciente, tanto en el Joker, que es el Guasón, y Thanos, del otro lado, para muchos son héroes o son villanos. Y los dos tienen algo en concreto. La iniciativa o el ser fue
fue el que se promovió inicialmente. Entonces, miren que aquí, si logramos romper eso, que el docente es el villano o el docente es el héroe, dependiendo de quién lo mire, o como establecer con la mirada de quién se puede decir que es villano o superhéroe. Entonces, aquí cada uno lo tiene. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como facilitadores? El concepto facilitador para nosotros básicamente es, somos docentes, somos coaches, pero también somos personas. Y cuando nosotros nos referimos a que somos facilitadores, lo que decimos es, ¿cómo ayudamos a que esto realmente fluya? ¿Y cómo ayudamos a que las personas logren el objetivo? Nos dicen, estamos en el A, en el punto A, y queremos llegar al punto B. Como facilitadores, nosotros podemos otorgarle las herramientas necesarias a través de esos instrumentos de entrenamiento y algo que nosotros hemos vivido en nuestra propia experiencia que nos pueden llevar a obtener esos logros o esos desbloqueos o eso importante en la transferencia de conocimientos, porque finalmente nosotros como docentes, nuestra esencia y lo que realmente nos apasiona que es transferir conocimientos. ¿Sí? Ahora, si nosotros somos facilitadores, vamos a tener la transferencia de conocimientos y vamos a tener un punto muy importante y es que vamos a ser sembradores de vida, porque nosotros ya nos vamos a volver como los alfareros de esos seres que nos ponen al frente para formar. Entonces, miren qué interesante que ya pasamos a un segundo plano el concepto de transferir conocimiento y nos vamos a volver alfareros. Y eso es muy importante. Para entender un poquito, vamos a hablar de los aprendizajes. Esto es un tema netamente científico con soporte y totalmente debatible. Hago la aclaración. ¿Por qué? Porque todo tiende a mejorar. Siempre existe una mejor manera de hacer las cosas y siempre hay investigaciones, siempre hay unas que refutan, otras que afirman, otras que realmente generan conocimiento y en muchos años vuelven a decir, no, eso ya no era. Lo hemos experimentado durante estos últimos tiempos con la pandemia. ¿Cuántas cosas no nos han dicho en principio funcionaban, después que ya no funcionaban, en un tercer momento que como que sí, como que no? Entonces, eso es natural que llegue a pasar. Nosotros aprendemos, o como personas, si nos ponen un conocimiento, nos van a transferir un conocimiento, nos dicen los estudios basados en el marketing digital, en el neuromarketing y en la parte educativa y en la parte, digamos, de conocimiento, que nosotros aprendemos solamente el 35% de lo que escuchamos. El 35% de lo que escuchamos. Es decir, que si nosotros como docentes nos paramos frente a un tablero o a un dispositivo, que lo hemos hecho en los últimos tiempos, frente a una pantalla y una cámara, solamente el 35% de la información que estamos nosotros transmitiendo le va a llegar al receptor. 35%. Es decir, que esa es la situación real en la que yo estoy incurriendo. Ustedes me están escuchando y solamente el 35% de lo que están escuchando va a tener eco o va a resonar dentro de sus conocimientos. El otro círculo que representa ahí el 50% corresponde a lo que vemos. Es decir, ¿por qué son tan atractivos los últimos, digamos, de unos 10 años para acá más o menos, cuando se empezó a promover muchísimo el contenido digital o contenido multimedia? Bueno, hablamos un poquito más atrás, más o menos 15 años, empezó a generar mucho boom porque nosotros llevamos esa información que hasta el 50% de lo que vemos se nos va a quedar, se nos va a convertir en información. Entonces, miren que si realmente uno dice, no, es que a mí me encantan los videos y yo solamente veo videos, les estoy indicando que según los análisis científicos, solamente el 50% se me está quedando. Ahora, ¿qué creen ustedes que me genere el 100% en conocimiento? Si lo pueden escribir en el chat, perfecto, que es bien importante. Y es lo que nos convoca hoy. Humberto, ¿me confirma si de pronto alguien escribió? Sí, ahora te comparto. Perfecto, listo. Entonces, miren, Preguntan si es lo que nos emociona, Yesid. Sí.
todo aquello que me genere emoción me genera 100% de conocimiento. Entonces, miren qué tan importante es esta cifra, el 100%. Es decir, todo lo que me genera una emoción me genera 100% de conocimiento. Y lo vemos al día a día. Lo que nos genera una emoción, entre comillas, muy grande, negativa, ¿sí? Es la más significativa que nos arrastra durante mucho tiempo esa emoción. Ahora, las que son consideradas, entre comillas, más chiquitas como positivas o que van basadas en el amor o la alegría, también son significativas, pero tienen una vida útil más corta. Nosotros los humanos tenemos como la condición que lo malo es lo que más nos dura y lo que más cargamos. Y normalmente son emociones que van hacia atrás. Eso es bien importante. Entonces, teniendo en cuenta eso, si nosotros decimos que la emoción es igual a aprendizaje, entonces vamos a hablar del emoaprendizaje. Entonces, Bueno, ¿dónde lo vemos nosotros? Dime, Humberto. bueno, Jessy, te comparto un poco, quienes están escuchando, dónde se emocionan, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, Adriana Monge nos comparte que en la parte práctica, Manu, en la parte de las emociones, Jesús Villalobos, en las ganas de querer hacerlo, es el motor que le mueve. Evelina, las emociones le mueven, lo reconoce. Luego también la parte práctica, María Johanna también lo comparte. Johanna Cárdenas, enseñar lo que sabe cada día, ese es un motor que le mueve. Todo lo que se lleva a la práctica con interés de hacerlo, comparte Laura Álvarez. Dominar el tema 100%, Mayra Lara, ¿no? Bueno, pues quizás ese control sobre lo que tienes, ese dominar y compartirlo con los alumnos, ¿no? Los sentimientos también, y luego desde el canal de Facebook nos dice, por ejemplo, Isa, bueno, que es interesante la ponencia, Maribel, la interacción, quizás se está planteando la interacción como algo que mueve. Bien, miren que todos coincidimos en algo y es lo que me conecta a mí como ser. ¿A mí qué me conecta? Eso es la emoción, el aprendizaje. Entonces, ¿por qué es importante esto, digamos, exaltarlo? Y es que la parte fundamental del emoaprendizaje o del aprendizaje vivencial o experiencial nace, digamos, en esa primera infancia. Y por eso yo les dije a ustedes, los invité a que nos conectáramos con esa primera infancia, porque ahí éramos exploradores. Cuando uno es explorador, uno se contagia de ese momento, de esa emoción, y ese conocimiento se adquiere y se queda para toda la vida. Les voy a poner dos ejemplos prácticos que se pueden llegar a presentar. Uno, aprender a caminar. Nosotros aprendemos a caminar, nos caemos, efectivamente, pero generamos la conciencia del proceso biológico y natural de aprender a caminar, y una vez logramos esa articulación, tanto biológica como emocional, entonces ya queremos correr. Y cuando queremos correr, vuelve y nos pasa. Ya nos caemos, nos golpeamos con mayor frecuencia, pero eso hace que nos genere nuevos aprendizajes y tomemos las medidas necesarias para no caernos. Otro ejemplo muy práctico, el que aprendió a montar en bicicleta, así dure muchísimos años sin utilizarla, apenas se sube, de forma natural va a montar en bicicleta. ¿Por qué? Porque se conectó con un recuerdo emocional y el cerebro siempre lo va a tener presente. Entonces, eso es muy importante. Ahora, entonces vamos a hablar un poquito de cómo aprendemos, porque esto es muy importante para poder entender realmente de dónde viene todo esto. Entonces, hace más o menos, bueno, poco más, finalizando el 1800 y a principios de 1900, eh, una persona, no voy a decir que es un científico, claramente lo es, una persona se interesó por decir, venga, ¿cómo funciona el cerebro? Que es Charles Scott. Entonces, él empezó a entender que el cerebro funcionaba de una forma eh, magistral, de una forma mágica y tal vez milagrosa. ¿Mm? Porque decía,
si biológicamente tiene algún comportamiento el cuerpo humano, ¿qué es lo que hace diferente al cerebro? ¿Y qué es lo que nos hace diferentes de los cerebros que tenemos como humanos a los cerebros que tienen algunos de los animales? Entonces, en ese proceso, él empezó a estudiar el comportamiento natural. De ahí salieron las conexiones neurológicas, todo el concepto, digamos, del funcionamiento biológico del cerebro, a través de la conexión neuronal, a través de la neuroplastía. Digamos que todo esto viene básicamente a un comportamiento. Y ese comportamiento, como lo vemos ahí, que es lo que quiero que nos llevemos en primer momento, es que siempre frente al medio ambiente existe un estímulo que lo toma el cuerpo, para eso son nuestros sentidos, lo procesa nuestro cerebro y nos genera una recordación, que esa recordación puede ser instintiva o puede ser cognitiva. Entonces, ese proceso se llama mente. Esa unidad se conoce como la unidad cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente o UCCM, que básicamente es lo mismo. Unidad, cuerpo, cerebro, mente. Entonces, ¿por qué? Porque todo el conocimiento, que todo lo que llega acá a nuestra mente, siempre viene a través de los estímulos del cuerpo. Entonces, miren qué importante es si nosotros entendemos que el cerebro no aprende solito. El cerebro siempre tiene información por los receptores. ¿Cuáles son los receptores? El cuerpo. Bien sean los receptores visuales, vamos a hablar de los sentidos, para que lo tengamos claro. Y siempre basados en un estímulo que es el medio ambiente. Entonces, ¿y para qué aprendemos? ¿Sí? Entonces, si uno le pregunta a un niño de más o menos 7, 8 años, le dice, ¿tú para qué aprendes esto? Porque me toca, porque mis papás me obligaron a estudiar. ¿Mm? Porque es que en el colegio me califican y me evalúan, es por lo que yo pueda responder en esos tests o en esas pruebas. Y así es el concepto que tenemos nosotros. Cuando nosotros dicen, ¿usted para qué aprendió esta profesión? Ah, pues para desarrollarme profesionalmente. ¿Mm? Si le preguntan a un investigador, a un científico, pues va a responder para investigar, para crear nuevas teorías, para crear nueva información que sea útil. Entonces, miren que si nosotros tenemos claro entre comillas, que aprendemos nosotros para un objetivo, aquí les voy a decir que no es así. Mire, no quiero ser concluyente ni tajante, no es así. La razón por la que aprendemos es por algo. Tenemos activo la unidad que hablamos, la unidad cerebro-cuerpo-mente, y aprendemos por dos razones. Miren qué increíble es esto. Para aumentar la capacidad de adaptación a nuevos territorios, es decir, nuestra parte instintiva o lo que conocemos nosotros como nuestro cerebro reptiliano, nos hace constantemente aprender. ¿Para qué? Para podernos adaptar. Y esto viene desde siempre, desde la parte evolutiva natural del ser humano. Y otro, lo que nos permite a nosotros generar nuevas posibilidades, ¿sí? Y nuevas posibilidades enfocadas en la supervivencia. Miren que de forma muy arcaica, muy arcaica, nos están diciendo por qué nosotros logramos el conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos claro qué es esto, o nos adaptamos al nuevo territorio, o no tenemos conocimientos por supervivencia, y esto realmente es lo que se conoce como el conocimiento. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, lo estamos asociando siempre a algo. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, cuando queremos aprender un nuevo idioma, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos ir a otro lado, ¿cierto? Porque queremos contactarnos con otras personas, normalmente, o porque queremos una nueva oportunidad laboral. Ahí está, eso es un nuevo territorio. Cuando estamos nosotros en primera infancia, cuando estamos, no sé, por ejemplo, en esa primera infancia que es muy emocionante, cuando nosotros aprendemos a leer, ¿qué queremos? Descubrir nuevos mundos a través de la lectura con libros. ¿Sí? Y que no me cuenten lo que dice ahí, sino que yo mismo lo pueda leer.
Miren el principio de eso. Ahora, el otro concepto es la posibilidad de supervivencia. Cuando nosotros decimos, es que no sé hacer esto y no quiero que otra persona lo haga por mí, ¿sí? O no quiero ser inculto, perdón la expresión, o ignorante, o ser tildado como ignorante, y eso me genera la posibilidad, la apertura mental de llegar a pensar, ok, esto es supervivencia o sobrevivencia. Miren qué importante si nosotros hacemos esa analogía. Y las dos, y las dos realmente generan el conocimiento y sobre todo generan la conexión emocional. Ay, perdón. Entonces, si tenemos en cuenta nosotros este concepto, si tenemos que nacemos para acá, entonces vamos a entender un poquito de dónde viene todo eso y por qué lo hacemos nosotros. Entonces, si nosotros vemos la estrategia en la práctica, ¿qué es? Lo que yo les mencionaba de forma importante. Y es que es desarrollar una comunidad educativa. Entonces, en una comunidad educativa, básicamente es cuáles son los actores que realmente tengo yo dentro del proceso de enseñanza. Tradicionalmente se hablan de dos actores, tradicionalmente, el estudiante y el docente. Esa es la comunidad educativa tradicional, la que nos han vendido desde siempre. Porque digamos, si nosotros vemos los jeroglifos o los pictogramas que encuentran cada vez en las cuevas, siempre se tiene la figura de alguien, de un ser, frente, dando instrucciones y otros acá al frente, escuchando. Entonces miren que eso es el concepto que normalmente nosotros tenemos grabado en nuestro concepto mental. Entonces aquí vamos a dar la apertura también a que esa comunidad educativa realmente tenga todos los elementos que se incorporan. Nosotros hemos evaluado eso y por eso justamente nosotros decimos que el coaching educativo y familiar. El tercer actor de esa comunidad educativa es la familia, ¿sí? En condiciones normales serían los padres, pero en la diversidad de nuestros mundos hoy en día hablemos de la familia, porque hay muchos niños que viven o con su mamá o con el papá, o con los tíos, con los abuelos, o con las nuevas parejas de sus padres. Entonces es importante que hablemos de familia ahí. Y el cuarto, que también es muy, pero muy, pero muy importante y no tiene ningún peso, los cuatro tienen el mismo peso, pueden ser el 100%, está toda el área administrativa que acompaña los procesos de educación. Entonces es muy importante tener en cuenta que esos cuatro actores son la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros también invitamos en el proceso de transformación, el cambio docente? Es que hagamos esa simbiosis entre lo vivencial y lo experiencial, ¿sí? Entendiendo que los alumnos por naturaleza aprenden, pero yo también debo darme la posibilidad de aprender. Como docente, no me puedo dar eh, el lujo, voy a ponerlo así muy grande, el lujo de decir que lo sé todo. Porque en ese momento estoy cerrándome la posibilidad de los aprendizajes que pueda generar la sola interconexión con mis alumnos. Entonces, entendiendo que los chicos, los alumnos, también son facilitadores, porque ellos si se conectan de una manera muy, muy armónica, y si nosotros los seducimos como docentes al estímulo de lo que significa el proceso de aprendizaje, miren que todo eso genera esa simbiosis y se abren los receptores naturales, los que nos permiten explorar, los que nos estimulan y los que nos permiten generar información. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, como docente, ya no tengo que estar aquí, ni parado al frente. Como docente tengo que incorporarme y generar la simbiosis natural con mis alumnos. Y en el caso de los padres, con nuestros hijos, que es muy, pero muy importante. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahora, si nosotros, dime, Humberto. Sí, nos comparte, bueno, pues Gaby nos compartía que trabajar en la transmisión de un conocimiento que genere interés por el alumno requiere repensar en la práctica del día a día, educarnos también como docentes, puesto que uno solo puede transmitir emoción cuando siente esa emoción, al hilo también de lo que estás comentando ahora, ¿no? Sí, es bien importante el darme la oportunidad. Siempre se lo repito y lo seguiré repitiendo muchas veces. El darnos la oportunidad de aprender, ¿sí? Y para eso, justamente,
el entender que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, miren que si nos llevamos esa frase de que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, nos damos esa oportunidad para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de responsabilidades delegadas, por ejemplo, básicamente es que nuestros alumnos tengan esa posibilidad para que todo mejore, ¿sí? Entonces, podemos experimentar nosotros de una forma muy armónica la escucha, que es muy importante. ¿Qué es lo que realmente está escuchando mi alumno y qué es lo que estoy transmitiendo yo? Entonces, como les mencionaba, solamente el 35% de lo que yo hablo se está quedando como información. Ahora, si ya también entran las otras emociones en juego, y es que, por ejemplo, si lo que yo estoy diciendo es tan repetitivo o tan aburrido, pues básicamente va a ser una memoria, va a utilizar la memoria cortoplacista, que básicamente lo que hace es que el conocimiento dure tanto como llegue la evaluación. Entonces, si llega, ahí quedó el conocimiento y la idea es que generemos expectativas. Entonces, aquí también lo vemos de esta manera y es que más que una estrategia, es que veamos esto como una metodología, como un paraguas donde se recogen muchas herramientas, otras metodologías, otras experiencias, tanto las tradicionales como las nuevas, y que nos demos esa perspectiva y esa oportunidad para armonizar que los ambientes sean de aprendizaje experiencial. Entonces, ¿por qué les pongo el ejemplo de la bicicleta? Y lo voy a traer a colación en este momento. ¿Quién ha aprendido a montar en bicicleta leyendo un libro? No es, no aplica, ¿cierto? Entonces, aquí la invitación es, entre más logremos nosotros conectar con el ser, con las emociones, que nosotros podamos llegar a establecer ese vínculo y desarrollar las habilidades para facilitar la transferencia de conocimiento, porque, ojo, soy muy enfático en esto, facilitar la transferencia de conocimiento. ¿Sí? Aquí no es que yo impongo o que yo dicto, sino cómo hago que mi conocimiento, porque cada uno de ustedes es experto en cada una de sus materias, en cada uno de lo que ustedes dictan, ¿sí? Y como padres también somos expertos en crianza cuando somos padres conscientes. Entonces, yo también suelo mencionar algo y es que si a nosotros nos quieren enseñar a sentir, no nos pueden mandar a un lugar a que nos enseñen a sentir. No existe. Y el que lo invente se vuelve multimillonario. ¿Sí? Entonces, acá el tema es, ¿dónde nacen los aprendizajes específicamente de las emociones y el sentir? Normalmente en la casa. Entonces, aquí voy al tema de la responsabilidad como padres, de qué es lo que estoy formando yo en mis hijos justamente para salir al mundo. Ahora, si lo llevo al efecto común, a lo más estándar, que es lo que se venía llevando desde hace mucho tiempo, y es que como padres, llevábamos a nuestros hijos a las instituciones educativas y pretendíamos que ahí se les enseñara el comportamiento, las emociones, el sentir, y lo cual no quiero decir que esté bien o no, solamente que recuerden el tema de la comunidad educativa. Cada cual tiene una responsabilidad delegada. Entonces, es importante que lo tengamos de esa manera, ¿sí? Para que lo podamos nosotros hacer. Entonces, recopilando un poco acá es, si realmente nosotros vemos la figura del facilitador, ¿sí? Y la incorporamos a lo que yo siento y a lo que puedo conectar con mi audiencia, ahí podemos hablar de procesos de coaching educativo, que son muchísimo más enriquecedores y con las herramientas que nosotros tenemos como parte de ello, es muy importante. Les voy a poner otro ejemplo que me encanta y es el alfarero. ¿Sí? El alfarero transforma. Coge, por ejemplo, barro o arcilla, con la habilidad de las manos, lo vuelve algo hermoso, desde una vasija a una escultura. Entonces, esa habilidad es la natural que debemos tener nosotros.
como lo mencioné, nosotros debemos ser alfareros y como alfarero tenemos la posibilidad de transformar. Nosotros somos sembradores de vida. Como docentes lo hacemos, porque muchas veces nuestros alumnos nos dicen o nos generan mejor conexión con nosotros que con sus familias. Y es porque nosotros estamos generando unos espacios armónicos de contacto a nivel personal que conecta con la emoción y permite una fluidez en la comunicación y en el entendimiento. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, aquí lo que les hago la invitación es, si te animas a ser parte de esta cruzada de transformación, para que podamos realmente nosotros empezar a construir desde una nueva, no, eso no es nuevo, básicamente es desde ese momento en el que yo digo, voy a hacer las cosas diferentes y me doy la oportunidad de hacerlo. Nos plantea Evelina Coronel, plantea que un docente debe estar abierto a lo nuevo, capacitarse, buscar nuevas maneras de ampliar sus experiencias para sí, llevar nuevas estrategias a las aulas. Al hilo también planteabas la parte de empezar desde casa, ¿no? Por ello, y creo que es un buen mensaje también para aquellos que quieran comenzar desde casa. Aparecen las competencias de coaching educativo, se han ido hablando de la empatía, la conexión, el aprendizaje, la escucha y la apertura. Nos suma también Laura Álvarez que en el intercambio con el otro, en ese relacionarnos con los otros, ahí está el aprendizaje, desde esa apertura a lo diferente, ¿no? Porque muchas veces ya se preconciben cómo son las cosas y no está esa apertura a observar una perspectiva diferente. También Jesús Villalobos nos comparte que reconocer que son seres humanos quienes están recibiendo la información y que pueden estar pasando por situaciones difíciles. En otras palabras, ser empático con nuestros alumnos, ¿no? Hemos añadido esa competencia de generar empatía y también hacerlo con nosotros mismos. Y Gaby, bueno, pues refleja que la frase le ha gustado mucho, la ve hermosa, sembradores de vida. Y también Ruth nos comparte, somos hacedores, ¿no? Sí, mira que en el tema de la empatía hay algo que también a mí me resuena mucho. Acá lo he escuchado constantemente y es que es ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? Eso suele suceder, que básicamente es qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo el otro. Pero yo le sumo otra frasecita más a eso, y que lo digo yo, Jessy Parra, y es que ponte en los zapatos del otro, pero quítate los tuyos. Que es muy importante eso. Entonces, en el tema de la empatía, básicamente es esa interconexión. A mí me gusta mucho utilizar el concepto de interconexión, porque la interconexión supera justamente la jerarquía de yo soy docente o yo soy alumno, y ninguno de los dos está en un nivel diferente al que realmente se requiere, una interconexión. Entonces, miren que la simbiosis natural de las células humanas está en eso. Por eso hablo de la simbiosis, en que los dos están conectados, y si yo logro esa conexión justamente, me doy la oportunidad de hacer cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, eso cada vez me puede generar un reto de cómo hago para enseñar esto. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo creo que a las matemáticas les hicieron falta, o sea, a la matemática como tal, le hizo falta un buen estratega digital para que se diseñara las campañas, diseñara la parte icónica y visual para que nosotros amáramos las matemáticas. Porque como nos las han vendido tan repetitivas, nosotros de forma más natural siempre tenemos pereza. Le voy a poner un ejemplo que es muy chévere. ¿Cómo nos aprendimos nosotros las tablas de multiplicar? Repita y repita y repita y repita y repita y repita y repita. Y hoy en día a muchos nos cuestan algunas, ¿sí? Porque no las usamos a diario.
Entonces, eso es lo que pasa cuando los conocimientos son transferidos porque me toca y no como un conocimiento experiencial o vivencial. Entre más experiencial sea el conocimiento, perdón, entre más experiencial sea lo que yo esté haciendo, mayor conexión con mi cerebro tengo, mayor estímulo emocional tengo y mayor información voy a tener. Y eso básicamente es conocimiento. Aquí están compartiendo, por ejemplo, Verde Marité, que es aprender para aprender, es hoy una meta en su vida. Pues gracias por compartirlo. Es desde esa apertura que nos comenta Yecit. Ana Lucía plantea el saber llegar al otro, comprender y aportar para una mejora. Y desde el coaching es necesario un interés por conocer cómo es el otro y cómo lo vive el otro. Si no, no llegamos a eso. María del Carmen Jiménez Monleón, ella nos plantea que supone que es un lujo dar clases en la universidad, pero cuando los chicos intervienen en clase y más desde sus experiencias engrandece terriblemente el aprendizaje y también nos aporta cómo aprendemos con nuestros hijos. Mi mayor maestro, su hijo, enorme desde que nació, nos comparte, a poco no volvieron a descubrir el mundo, otra visión, otro enfoque, más rico, diverso y lleno de emoción y de color. Y ese aprendizaje experiencial del que planteas, Yecid, que a veces se olvida, nos recuerda también Joana, y sin duda la experiencia es la mayor riqueza que tenemos. También Susana, la hermana Whale, nos comparte esto. Susana nos plantea que por eso la matemática se enseña mejor con material concreto. Y Leo, pues totalmente, comparte que después de más de 25 años recuerda poemas que aprendió en la escuela de memoria, pero porque la emoción entró en juego. Sin embargo, yo comparto mi experiencia y yo sí te comparto de mi madre, que se aprendía todos los ríos de España de memoria y todavía los recuerda, ¿no? Todos los ríos, ¿no? Los recuerda. También Joana plantea que las matemáticas, bueno, pues deben enseñarse utilizando los recursos del medio que nos rodea, esa parte de aprendizaje experiencial que nos comparte Yecid. Moraima, la inteligencia emocional como factor importante para estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y Evelyn nos recuerda que Aristóteles menciona una frase: educar la mente sin educar con el corazón no es educar. Tal cual. Mira, Humberto, aquí me pareció algo importante. Rescato una frase y es que a nosotros también nos han vendido todo el tiempo que la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional a veces se asume que es controlar las emociones. No dejar que las emociones negativas nos gobiernen, no dejar que las emociones negativas salgan, no. La verdadera inteligencia emocional yo lo cambiaría por la gestión emocional. Y es, ¿cómo hago que la emoción que estoy sintiendo la utilice con un propósito? O me genere un propósito que realmente sea útil para mi vida. Les voy a poner un ejemplo para eso. Cuando nosotros estamos transitando por un lugar, sobre todo digamos, desconocido visualmente, y hay algún tipo de alerta nuestra que nos genere miedo, nosotros, el miedo en ese caso nos va a activar la protección natural, que es la sobrevivencia. Entonces, miren que es importante que no todo se trata de controle, no, se trata de gestión. Cuando yo cambio esa palabra por gestión, significa que yo la debo administrar en favor mío. Todas las emociones son importantes, todas. Y todas nos generan conocimiento y todas nos generan sobre todo utilidad y aprendizaje. Eso también quiero que se lo lleve. También aquí desde Ruth nos comparte que la transformación de mentalidad la debemos hacer nosotros cambiando la visión para luego, al tener autoconocimiento y autogestión, nos llevar a una experiencia de vida diferente. Y es hacia donde va la neuroeducación y el norte de Europa se mueve mucho en esa línea a la hora de educar, ¿no? Están promoviendo esa parte de generar ese autodescubrimiento y utilizan el coaching para que desde la experiencia pues, vayan descubriendo aquello que pueden sacar de lo que están experimentando, ¿no? Y bueno, los resultados parece que son muy, muy alentadores, ¿no? De hecho, todos lo hemos vivido. Vuelvo y aclaro, vuelvo y tomo de ejemplo la bicicleta.
O sea, todos pasamos por esa emoción. Bueno, la gran mayoría, o todos los que nos hemos arriesgado a aprender a montar bicicleta, porque hay personas que nunca lo han hecho. Pero todos pasamos por eso. Vivimos la experiencia de montar en bicicleta. Entonces, cuando uno empieza con ese concepto, tenemos claro que nos conectamos con la emoción. De pronto, las palabras de lo que mencionaba, cuando mencionaba que se aprendió los poemas, es porque se conectó con la emoción. Tu mamá, por ejemplo, se conecta con algo significado, algo que es muy significativo respecto a los ríos, porque lo hace de forma fluida y natural, porque justamente hay una conexión emocional con eso. ¿Sí? Y todo eso es lo que nos permite a nosotros. Entonces, aquí la invitación es, démonos esa oportunidad, esa gran oportunidad de tener las herramientas que nos brinda, digamos, el coaching educativo para podernos conectar con esos espacios, con esos escenarios. Y tengamos en cuenta, vuelvo y lo repito, que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, o si no, la vida no evolucionaría. Es así de sencillo. Mm. Adelante, Humberto, si hay más preguntas o si está bien, y ya, para que Sí. mostrarle un poco que. Vamos a ver si comparten algo más. Bueno, Moraima nos compartía acerca de la inteligencia emocional que comentaste. En su formación hablan del cerebro triuno. Nos comparte. Y Ujú. desde aquí, ¿qué le dirías como clave, un primer paso, Yesid? ¿Qué crees que puede plantearse alguien que quiera dar este paso, ¿no? Un primer paso que tendrían que hacer, qué apertura necesitan tener, ¿qué les compartirías? Claro, bueno, el primer mensaje acá que yo les diría es que se den la oportunidad. Eso es lo primerito, es darnos la oportunidad, ¿sí? Porque hay algo que dicen, que siempre nos dicen, digamos, a nosotros desde muy pequeños, especialmente, digamos, aquí a nosotros los colombianos, y es que no hay que perder las oportunidades, ¿sí? Y hoy dicen, no, es que la oportunidad es única. Claramente sí, yo puedo obtenerla más adelante, pero la oportunidad es hoy, ¿sí? Y si yo no me doy la oportunidad y no busco la forma de darme esa oportunidad, pues simplemente estoy postergando algo que puede realmente, primero, transformarme a mí, porque claramente todos estos procesos y estas herramientas de coaching empiezan a cambiarme. Y cuando yo empiezo a cambiar las cosas que hay en mí, puedo empezar a involucrar e interactuar con otras personas a mi alrededor, porque no solamente hablemos de la parte educativa, también desde la personal. Entonces, eso es tenerlo en cuenta, y es muy importante. Y aquí la invitación es, o sea, hay que darse la oportunidad siempre de dejarse sorprender. Ese sería el complemento. Volvamos a recuperar eso que nos robaron hace mucho tiempo, y es el sorprendernos. Nosotros creemos por naturaleza, y yo, Jessy Parra, lo digo porque es que a veces se me olvida, que todo lo sé. ¿Sí? Y cuando digo que todo lo sé, me estoy dando la oportunidad de dejarme sorprender. Y cuando yo me dejo sorprender, mi cerebro también que dice, wow. ¿Sí? Cuando me conecto con esa emoción del wow, me permito generar un nuevo conocimiento y decir, ay, ve, esto suena interesante, yo también lo podría hacer y mejorarlo, porque recuerden esto, cada aprendizaje siempre genera algo nuevo y siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, esa es la apertura. Démonos la oportunidad, porque esta oportunidad es única, y hagamos algo diferente nosotros por nosotros mismos, que eso mismo afecta al entorno. Y afecta, lo pongo en comillas, ¿no? Afecta en el buen sentido, es decir, que interviene y altera. Porque es que a nosotros dicen que afecta, lo ponen como negativo. No, yo lo pongo como alteración, como que altera. Pues muchas gracias, Decid, por tu compartir. Muy interesante lo que provocas, ¿no? Esa apertura y para ir y mejorar nuestro desarrollo, nuestras competencias. En este sentido, bueno, pues los últimos comentarios que nos comparte Gaby es no perder la capacidad de asombro. Manu nos plantea que se necesita un proceso de transformación profundo en la educación. En ello estamos, Manu. Cambiar el obsoleto método de enseñanza-aprendizaje basado en yo te cuento, tú escuchas,
por otros métodos que faciliten una transferencia del conocimiento, tú experimenta, yo te pregunto, diríamos, desde el coaching que estás descubriendo, ¿no? Sería desde ahí. Y bueno, pues también, Ana Lucía, pues cambiar los paradigmas, no a un sistema, sino a una realidad humana. Totalmente de acuerdo, Ana Lucía, contigo. A las capacidades también de cada estudiante, resaltar esos potenciales, ¿no?, que están ahí, a la época y al futuro que podemos tener, ¿no?, en este sentido. Así que excelente, en ello estamos, Manu. Y desde aquí, bueno, os hemos compartido algún enlace que os vamos a compartir ahora. Por un lado, justo en el coaching educativo, o sea, la propuesta de la escuela es desarrollar estas competencias de coaching que hemos ido comentando, que han ido saliendo, y más aún están muy, muy estudiadas para establecer unas relaciones donde se genere un aprendizaje de esta mirada de la neuroeducación, no solamente las que se han compartido aquí, que han salido entre todos y hemos co-creado este espacio, sino también las que la propia Federación de Coaching ha profundizado en ella, y como escuela añadimos en total 20 competencias. Entonces, aquí contaros de que nuestra propuesta es esa, desarrollar estas habilidades. Para ello tenemos también un programa. Os voy a dejar el enlace para quien quiera ver información. Yecid participa en el programa junto con un equipo de 8 docentes en total, de varios países, incluidos Chile, Colombia y desde España. Es un programa que lleva varios años también en instituciones educativas, se incluye. Y bueno, pues sobre todo para desarrollar este tipo de competencias, tanto para el aula, para la educación de nuestros hijos y para el alumno. Y en este sentido os dejamos un dossier que tenéis en el chat, en este caso, lo tenéis un poquito más arriba por si queréis descargarlo. También os voy a compartir, y ahora es la información acerca de la propuesta que hacemos como escuela. Pues ahí está el enlace, información sobre la propuesta de la escuela con los contenidos, lo que venimos haciendo. Y también tenéis un enlace de contacto por si alguien quiere contactar o está interesado en que hablemos, ¿no? Simplemente para conversar y ver si podemos co-crear algo en conjunto de cara a esta parte educativa. En este caso, bueno, Yecid, no sé si quieres compartir algo acerca de lo que hacemos, o desde aquí vamos dando ya espacio de cierre. Bueno, lo primero es que todo el programa que nosotros desarrollamos lo basamos en las experiencias. Entonces, ese es un punto que es muy importante. Desde el día 1, desde el momento 1, desde la primera intervención, siempre hablamos de experiencias y siempre hacemos todo con la experiencia. Entonces, eso es muy importante. Y como menciona Humberto, acá el tema es, si quiero hacer algo diferente, si me doy la oportunidad de hacer algo nuevo, tengo la apertura para hacerlo, y tengo las herramientas, es muchísimo mejor. Y claramente acá se trata de cuáles son las herramientas que yo requiero para desarrollar lo que estoy pretendiendo. Y esto no solamente aplica para el ámbito educativo, para todo. ¿Sí? Si yo voy a decir, quiero ser el mejor chef del mundo, tengo que tener herramientas de chef. Así tenga buen sazón. Pero ¿qué necesito? Necesito conocer los utensilios, necesito conocer las diferentes mezclas, variaciones, necesito los tiempos de cocción, o sea, todas esas herramientas que realmente me permiten a mí ser un chef. Porque una cosa diferente es cocino rico y otra cosa es que yo realmente sea un chef. Entonces, miren lo importante que es contar con las herramientas adecuadas para poderlo desarrollar. Acá nuestro mensaje es, y lo hablo desde de mi equipo, como lo menciona Humberto, pues somos 8, el equipo es, ¿qué herramientas le damos nosotros a las personas? ¿Cómo las transferimos de una manera que sea muy natural, muy armónica y que sea acorde a lo que nosotros estamos transmitiendo para que puedan ser utilizadas en beneficio de los demás? Que finalmente esto es eso,
en beneficio, o sea, ¿qué hago yo en beneficio de los demás? Y aquí viene el don de servicio que tenemos los docentes. Nosotros servimos del corazón, del corazón, desde el corazón para la transferencia del conocimiento. Pues muchas gracias, Yesir, por compartir y nada, pues para aquellos que estén interesados, a partir de final de marzo, 26 de marzo, comenzamos un programa internacional donde se juntan desde varios países. Si estáis interesados, ahí tenéis el enlace y podéis compartir también con la escuela, incluso agendar una entrevista si así lo consideráis. Compartimos un poco lo que vais diciendo ya para cerrar. A ver, bueno, pues vale, Manu ya marcha, estupendo, se lleva aprendizaje sobre la importancia de trabajar con el coaching en el ámbito educativo, excelente que te lo lleves. Luego, Laureana, para recibir el certificado de participación lo enviarán, esto lo comentabais si queréis ahora os pongo dónde, lo tenéis que hablar, es con Patricia, os pongo el email, ahí está. Luego, muy interesante lo presentado, María del Carmen, felicidades por cómo se llevó el chat, pues gracias. Ha hecho una gran diferencia con otros webinars que ya he asistido, gracias María del Carmen. ¿Se puede acceder, pregunta Natalia, a la grabación de hoy? En principio sí, lo único que cuando se publica, para que recibas notificación, tendrías que entrar en el canal YouTube y suscribirte al canal. Entonces te llega el aviso de que está. Entonces, en este caso, directamente pues os pongo el canal YouTube para aquellos que queráis recibir el aviso y ver el vídeo, os llega directamente en cuanto se publica. Os lo voy a compartir en un instante. Creo que, a ver que está aquí. A ver, vamos a ver. Vale, gracias, dice, bueno, Laureana, Sandra también. Luego aquí, desde Veras, de Argentina, pues Amalia pues, comparte que ha sido excelente la ponencia. Bueno, pues gracias a vosotros por asistir. La claridad de las ideas también lo valora Javier Ortiz, pues excelente. Y nada, os voy a poner el canal YouTube. A ver, bueno, os pongo aquí concretamente, aquí está. A ver, para todos. Ahí tenéis el canal YouTube. Para si queréis acceder, pues directamente le dais a suscribiros y así recibís la notificación cuando el vídeo esté publicado, para si queréis verlo de nuevo. Hay más contenidos también que podéis ver allí, en este caso. Por último, bueno, pues gracias. Creo que hemos llegado al final, Yesir. Yo agradecerte pues el haber compartido pues, tanto aprendizaje experiencial, incluso con el gato que acabo de ver que ha pasado por detrás tuya desde casa. Qué bien vernos a quienes tenemos el vídeo compartido. Pues no sé, desde aquí, si os parece, vamos dando lo que es el cierre y bien, vemos las caras, Natalia, María Joana. Bueno, pues quizás podemos despedirnos pues con un gesto, ¿no? de manos. No sé qué os parece, ¿no? Pues levantamos las manos. Excelente. Muy bien, con una buena sonrisa. Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias y pa'lante. Mucha fuerza y perseverancia. La transformación es real. Muchas gracias. Ha sido una ponencia excelente. Gracias. Desde Ecuador, saludos fraternos a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Muchas gracias desde Argentina. Muchas gracias de Chile. Muchas gracias desde Oviedo, en Asturias, al norte de España. Gracias a todos. Ha sido una ponencia excelente. Muchas gracias
desde Santiago del Estero. Muchas gracias. Que tengan un excelente año. De México, gracias. Pues gracias a todos por participar y bueno, pues el chat se va a ir cerrando en pocos minutos.